Muchas gracias, Rufino. Y muchas gracias en general al Museo Thyssen-Bornemisza, en particular al Departamento Educatissen, ¿no? por presentar este tema, ¿no? Y en ese sentido coincido con lo que ha estado contando Rufino antes. Esto no son tendencias, estos son cambios, podríamos decir cambios de paradigma, son cosas que están sucediendo, que nos están sucediendo a nosotros como humanos, a nosotros como civilización, etcétera. Y quería agradecer también a la Fundación General Complutense, ¿no? Pues por acoger también el curso pues en estos pues en este entorno, que es un entorno de discusión donde pues estas problemáticas es uno de los mejores lugares donde estar, y de hecho pues me siento realmente afortunado y es un honor estar aquí con vosotros, y agradeceros también a vosotros pues la participación. De hecho, lo que me gustaría he tratado de venir con ideas nuevas, con ideas con las que he estado trabajando este último año, y de hecho, pues por eso, ya lo digo desde el principio, vengo acompañado de esta prótesis. Es una prótesis no particularmente digital, pero ha sido gestada digitalmente. O sea, esto es un cruce de muchísimas referencias, esto es un cruce de muchísimas inteligencias, no solo humanas y no solo de trabajos que heredamos, sino de trabajos mecánicos, no humanos, que generan los buscadores, con los que nos acompañan y que nos acompañan en nuestro pensamiento. Entonces, todo este universo de tejidos, de tejerse lo que conocemos, lo que decimos, lo que pensamos, es de lo que voy a estar hablando. Y de hecho de lo que voy a hablar es la interferencia de estas formas de pensar, de cuando pensamos con prótesis, ¿de acuerdo? De nuestro pensar con prótesis materiales, pues ¿qué ocurre cuando las categorías desde las que pensamos, y una categoría esencial el pasado y otra esencial también el futuro, se ven alteradas por estas agencias no humanas que nos acompañan, estas nuevas formas de pensar que vienen de las tecnologías que nos atraviesan y que encapsulan también los videojuegos como, digamos, dispositivo por excelencia, ¿no?, de esta contemporaneidad digital, ¿vale? Entonces, traigo ideas así que están haciéndose, y por eso pues os agradezco pues la escucha y también la participación. No dudéis en interrumpirme, en decir esto vamos a hablarlo un poco mejor, ¿vale? Porque son ideas que voy a ir lanzando y con el ánimo de que esta semana pues sea pues muy productiva, y también os deseo pues también muy feliz semana, ¿no?, de trabajo sobre estos temas. Entonces mi camino es pues eso, trabajo como artista y trabajo también en la investigación en esta integración que comento entre cultura y tecnología, y sobre todo en problematizar el I. No hay I entre cultura y tecnología, y no podemos diferenciar tan claramente entre lo que es hecho cultural y lo que es hecho tecnológico. Y estuve trabajando en particular sobre la especificidad de los videojuegos hace unos años, y me acerqué a ellos con un camino doble, es decir, una doble vía, que es la estrategia que voy a seguir también en esta presentación. Es decir, quise trabajar el fenómeno cultural de los videojuegos como práctica artística, y traté de pensar cuál es la genealogía de este formato digital, más allá de las historias que lo vinculan al desarrollo de medios electrónicos o, digamos, de las tecnologías. Es decir, ¿de dónde vienen los videojuegos? Y esto lo pude trabajar en un departamento de estudios de la ciencia, de estudios de cultura técnica, y encontré que realmente a comienzos del siglo XX se producen muchos cambios vinculados a la irrupción de la mecanización, la tecnología, muchos cambios que abren espacios de tiempo en las vidas como sujetos. Abren espacios de tiempo que necesitan formatos nuevos con los que ocupar. A comienzos de siglo, por ejemplo, los periódicos empiezan a tener una sección que son los pasatiempos. A comienzos de siglo, en Europa y Estados Unidos, los juegos de mesa como parchís, juegos nuevos como por ejemplo el Go, que ya se conocía en Europa, pero como una cosa, digamos, como un juego extraño, pues empiezan a diseminarse. Los deportes de masas nacen y se expanden en ese cambio de siglo del XIX al siglo XX. Tenemos los estadios que se llenan, tenemos los clubes de automovilismo, de bicicletas, los tours. Es decir, aparece una nueva categoría vinculada al ocio, pero una categoría vinculada a ocupar el tiempo de forma distinta. Y esa categoría pues funda una especie de cultura, que es esta cultura del juego, que estaba, digamos, que está también vinculada
a pensar los videojuegos como forma cultural, no solo como dispositivos técnicos en su genealogía, digamos, vinculada a laboratorios de ingeniería y de ciencias, sino también a cosas que estaban pasando más allá de los propios dispositivos en sí, ¿vale? Entonces, el segundo camino que trabajé alrededor, o sea, el segundo camino con el que me moví alrededor de los videojuegos era un proyecto de producción. Y este era un proyecto de producción de videojuegos, en este caso era el proyecto de Croupier, que era un proyecto de lo que se llamó News Games, eran juegos, comentarios de la actualidad, eran juegos semanales o realizados cada 2 semanas, reunidos en una web, eran juegos web, que todavía se pueden acceder, están ahora ya pues escritos en Java, con lo que el navegador tenéis que configurar pues para que vea los Java, pero ahí están juegos que se hacían como respuestas a una actualidad y respuestas en clave videojuego. Digamos, eran juegos viñeta. Y con ellos, por un lado, la emisión de opinión y, digamos, trabajar el formato videojuego, pues en esta clave Ian Bogost, como expressive games, como material expresivo en el que puedes pensar, en el que lo puedes utilizar para opinar, y también una segunda clave que venía más de esta, digamos, investigación teórica, que era la de decir hasta qué punto la forma en la que se cuentan las noticias hoy tiene ya lógicas de videojuego, hasta qué punto jugar los entramados en los que la contemporaneidad, en los que nosotros estamos imbrincados, se implican mejor desde los videojuegos que desde el relato. Y esto, digamos, claro, pues esto pues hizo trabajar pues cuestiones en clave de videojuego como la inmigración ilegal, el narcotráfico, paraísos fiscales, problemas claramente que son sistémicos. Y esta claramente es una palabra que aparece continuamente en los relatos, digamos, de la actualidad y que continúa en marcha, ¿no? Entonces este es el esquema que voy a seguir en esta presentación. Una doble vertiente. Por un lado, lanzaré unas ideas pues más abstractas y por el otro pues trataré de pensar las consecuencias materiales de esas ideas, ¿vale? Os quiero decir, y pues los materiales que voy a contar son producto de lo que he ido haciendo después de trabajar los videojuegos. Después de trabajar tan pegado a la producción en la pantalla, quise, digamos, salir pues, de esa pantalla y trabajar cómo lo digital se expresa y transforma lo material en unas claves que se conocen hoy como lo postdigital, y desde allí, pues, en lo que me encuentro ahora es un paso más, que es no hay una diferenciación pues, entre lo digital y lo material, no hay ese salto, realmente podemos interpretar lo material desde un estado distinto de digitalidad, digamos, como que el mantra que trabajo continuamente es que todo lo que nos rodea puede entenderse en términos de pantalla. Entonces, este trabajo lo estoy desarrollando en una escuela de arte en la Universidad de Southampton, en un departamento de arqueología de los medios y arqueología de la técnica. Y este es el lugar desde el que os voy a lanzar pues estas ideas. Unas ideas que ya las voy a ir anunciando van en torno a la pregunta sobre ¿qué significa la idea de ser el pasado algo interactivo? Entendemos que ¿qué es un pasado jugable? O sea, la idea, el pasado existe en tanto que podemos jugar con él, el pasado no existe de otra forma. Cuando pensamos nuestro acceso al pasado a través del archivo, tenemos que tener en cuenta siempre que hay dos elementos, un elemento de reconstrucción y un elemento de presencia, y un elemento de presencia que es un elemento de coexistencia. Las telas en un museo, por decirlo así, están corrompiéndose microscópicamente, igual que nuestra piel se está corrompiendo en paralelo. Es decir, no podemos establecer tantas diferencias, no podemos decir esto es pasado y nosotros somos presente. Eso realmente es una esfera de ficción, y es una esfera de ficción que fabricamos continuamente a través pues, de una mediación, es decir, entre el pasado y el presente realmente no accedemos al pasado, sino siempre a mediaciones del pasado. Siempre nos encontramos un pasado trabajado, elaborado. Bien, nuestras herramientas para trabajar y elaborar están cambiando y vivimos en eso. La cultura está cambiando y está adoptando nuevos lenguajes. Pues entonces, ¿qué pasa con ese pasado? Es decir, ¿qué pasa con la idea de archivo? Y una de las preguntas una de las cuestiones que ha aparecido también en Rufino, que me gusta trabajar y con la que me gusta pensar y que aparecerá, y creo que es de lo que va esta charla, es sobre esta idea de las máquinas de tiempo.
las máquinas no para viajar en el tiempo, sino las máquinas para fabricar el tiempo. Y si entendemos el pasado como algo fabricado, algo elaborado, algo cuidado, algo continuamente mediado, y si entendemos que esa mediación, ese cuidado no está siempre hecho, solamente hecho por humanos y sus relatos, sino también por otro tipo de agencias, agencias materiales, servidores, estanterías, espacios cerrados, ¿vale? Cuando empezamos a pensar en esos dispositivos que también crean, pues la pregunta es, ¿qué pasa con esto ahora que hay esta transformación en la que las materias empiezan a hablar con nosotros, en la que el mundo empieza a interactuar con nuestras inteligencias, ¿vale? Esta es, digamos, así en general y en abstracto lo que voy a tratar. Y, digamos, se podría resumir, pues, qué significa esto de pasado interactivo, que es algo que además está ocurriendo, pues, en proyectos como el proyecto Nubla, ¿vale? Entonces, la estrategia que voy a seguir va a ser presentaros, para lanzar estas ideas abstractas, 3 proyectos distintos, ¿vale? 3 proyectos... 3 proyectos que creo que van a trabajar distintos aspectos de esta pregunta. El primero de ellos es este videojuego, Evolving Planet. Y es un videojuego elaborado por un pequeño estudio de videojuegos ad hoc que fue creado para elaborar el videojuego y un instituto de investigación vinculado al CSIC. Entonces, el proyecto es interesante porque pertenece a un contexto de investigación científica mayor, que es el proyecto Simulpast, que está adscrito, pues, a arqueología cuantitativa, es decir, una arqueología que utiliza, en particular, el proyecto Simulpast era un proyecto de arqueología que utilizaba sistemas de agentes, sistemas de modelado y simulación de agentes como herramienta de prospección arqueológica. Y este es el punto que me interesa, es decir, se planteó a una escala internacional y con una de las sedes principales es Barcelona, pues un proyecto en el que se modelara el comportamiento humano y a partir de esos modelos de comportamiento humano construir simulaciones de sociedades para testear parámetros, para averiguar características de esas sociedades del pasado. Entonces, en ese contexto, digamos, tecnocientífico, pero vinculado a humanidades, una de las ramas del proyecto fue crear un videojuego por esta cosa de la transferencia de conocimientos y demás. En particular, quien lidera este proyecto es Xavier Rubio, del Centro de Supercomputación de Barcelona. Y claro, pues de esta forma acercaba, pues, esta producción tecnocientífica a la sociedad, llegaba, ¿no? Es decir, las claves que hemos compartido ahora en esta última hora y media, ¿no? Transmitir a nuevas audiencias, también una visión distinta de arqueología, que eso también es interesante recordarlo en lo que sigue. No estamos solo ante Indiana Jones o Lara Croft, ¿no? Estamos ante una forma de pensar que utiliza, pues esto, ahora lo explicaremos más, modelos cuantitativos, que utiliza programación y que esa programación es la que escribe el pasado, ¿vale? Y también, pues lo que sabemos y lo que estamos hablando, pues la capacidad de influenciar las visiones del presente, ¿no?, que tienen los videojuegos. Entonces, tanto el videojuego, Evolving Planet, como Simulpast comparten. El videojuego es una interfaz ludificada, una versión lúdica de las herramientas que trabajan en este proyecto de simulación del pasado. Entonces, la idea es que lo que se hace es, tenemos restos humanos en este lugar del planeta y tenemos restos humanos en este otro lugar y en esta otra fecha, y queremos ver cómo pudo cambiar la población para llegar de este punto a este otro. Esa es la pregunta que se hacen los investigadores e investigadoras de este tipo de proyectos. Y lo que hacen es construir modelos, los programan y simulan en un mundo virtual pues a unas criaturas que se mueven de un punto a otro. Van cambiando ciertos parámetros que tienen un sentido dentro de la disciplina, dentro de la arqueología, y según si consiguen la condición de éxito, según esas sociedades simuladas llegan de un punto a otro, pues, digamos, publican el artículo. Sabemos que estas sociedades eran más agresivas, adquirieron una mayor capacidad de resistencia al territorio, por ejemplo, desarrollaron tecnologías, porque todo esto son cualidades, atributos que forman parte de modelos que afectan a los comportamientos de criaturas en mundos virtuales. Y eso es justo lo que se hace en este juego. La interfaz te presenta, pues, estos mundos vistos, digamos, desde el satélite, y
lo que es un juego de estrategia en el que por niveles vas teniendo que resolver pues distintas misiones que fueron lo que estas sociedades que fueron los caminos que desarrollaron estas sociedades de un punto a otro, ¿vale? Es decir, es un poco juego tipo Civilization, manejas al grupo de criaturas en su conjunto, es decir, modificas parámetros como pues direcciones de movimiento y lo modificas en tiempo real, es decir, el juego funciona en clave simulación, vas modificando itara por aquí según la orografía de los niveles y controlas la evolución. Las criaturas, los puntitos que se ven, es una visualización muy sencilla, nacen, se reproducen y mueren. Y entonces cada nuevo ser que se reproduce adquiere unos nuevos atributos, ¿vale? Es un modelo de evolución, ¿vale? Entonces, con estos parámetros uno adquiere una visión distinta una visión distinta del pasado. Uno lo simula, ¿vale? Uno juega con el pasado y lo simula. Y sabiendo además que es un contexto de producción científica, es decir, que ese pasado que uno descubre es el pasado que pasa después a los libros de texto. Es decir, que es el pasado que después se constituye como pasado, ¿vale? Y aquí entonces hay una mediación distinta. Acá hay un tipo de pensamiento distinto. No solo lo fabrican, digamos, no solo lo fabricamos ya nosotros personas, sino que nos ayuda la capacidad de computación y de modelado y de ejecución en tiempo real de los sistemas informáticos y sistemas informáticos complejos como el supercomputing de Barcelona, ¿vale? O sea que ya tenemos aquí una primera hibridación. Pero hay dos puntos que quiero recalcar de este proyecto. El primero es que, en primer lugar, y es un poco al hilo de lo que comentaba Rufino, lo que hicieron una dinámica parecida a las vuestras, ¿no? La gente del laboratorio estuvo trabajando con el equipo de desarrollo y en un principio la conversación trataba, el diseño trataba de replicar la evolución humana, era el escenario de la evolución humana, la humanidad se ha extinguido, vamos a averiguar qué es lo que ha pasado. Y entonces el diálogo siempre era, pues a ver, fijemos cambios, ¿no? Estructurales, digamos, de los humanos y demás. Entonces lo que se dieron cuenta es que el juego que estaban creando pues era aburrido, porque tenía esta cosa de los juegos educativos, los juegos literales, pues como que no funcionaban. Y esto es interesante, porque entonces pasaron a un escenario de ficción. En lugar de simular o en lugar de presentar a quien juega la posibilidad de modelar humanos, pues se le presenta una ficción. Perteneces a un equipo de xenoarqueólogos, es decir, arqueólogos de vida extraterrestre, y te vamos a mandar a un planeta extraterrestre en el que vas a averiguar, en el que había una población, los Lobans, que se extinguieron. Entonces hemos reconstruido las condiciones del planeta de hace 1 millón de años y a partir de ahora tienes que, pues con estas herramientas de simulación, averiguar cómo evolucionaron estas criaturas y por qué se extinguieron, ¿vale? Y esto es interesante porque lo que se está apelando aquí como, digamos, pegamento para interactuar con esta interfaz es un escenario de ficción, es por tanto la imaginación. Y una imaginación asistida. No es una imaginación que sigue un relato, como cuando te cuentan un cuento o cuando, ¿no?, digamos, alrededor de la hoguera, sino es una imaginación que opera herramientas, opera nuevos lenguajes. Para imaginar, para proyectar, para pensar qué les pudo pasar, tienes que hacer modelos y tienes que trabajar y funcionar con la máquina en clave videojuego, en clave pues lo que Ian Bogost también dice, ¿no? El modelo mental que traduce el modelo que ha sido programado en los videojuegos, pues tienes que elaborar desde ese modelo y tienes que servirte desde ese modelo para imaginar. Y esto me interesa de forma particular. Imaginamos con nuevos lenguajes y para imaginar necesitamos adquirir ciertas herramientas y esto nos va a exigir si queremos pensar más en estas claves, pues ver esto que implica, ¿vale? Este es el primer punto que quería destacar. La cuestión está de que cómo imaginamos, sabiendo además que el pasado es también producto de imaginación y que el futuro es también producto de imaginación. Es decir, hay nuevos lenguajes para imaginar, con lo que hay nuevos lenguajes para fundar otra vez el pasado y para fundar el futuro. Y lo que se va a romper claramente es esta idea de un pasado y un futuro. Cuando vamos a trabajar sobre laboratorios de formas de pensar vinculados a archivos,
lo que vamos a trabajar es con la posibilidad de crear pasados y crear futuros. Es decir, nos vamos a encontrar con estas máquinas de tiempo, máquinas fábricas de tiempo, fábricas que en el fondo lo que van a hacer es incorporar más voces humanas. Y el segundo punto, que también es interesante, es un espacio crítico, y es que los sistemas de modelado y de simulación a partir de agentes, o sea, de agentes y simulación a partir de agentes, son usados actualmente en todo tipo de contextos, en todo tipo de industrias. Las evacuaciones de los edificios, se les da un play para ver si los agentes salen, si no se obstaculizan los ascensores o bueno, las escaleras o las puertas, si no hay estas avalanchas. Los movimientos en supermercados, espacios con publicidad, análisis de tráfico. Es decir, los modelos de agentes nos diseñan en los espacios que habitamos, a medida que son cada vez más diseñados con este tipo de instrumentos, bueno, aquí pongo otra imagen de esta, son diseñados con estas herramientas que en cierto sentido estamos proyectando para averiguar más cosas de los pasados y los futuros. Y esto es un espacio muy interesante. Creamos estas visiones de pasado y futuro proyectando herramientas que a su vez nos están creando a nosotros o que diseñan los espacios que habitamos. Este diálogo es un diálogo que une una realidad, digamos, material del presente, de herramientas que manejamos, e imaginación, cómo usamos esas mismas herramientas que nos imaginan para imaginar. Y es este doble diálogo que va a estar continuamente aquí. Un cruce entre lo imaginario y lo real. Y este cruce aparece también en forma particular con esta pieza, que es una pieza de videoarte. En este caso es una artista palestina, Larissa Sansur, y un artista sueco, Soren Lind, y el título es: en el futuro comían sobre la mejor porcelana, comían en pasado. Es una pieza de videoarte y, como siempre ocurre con el videoarte, es de difícil acceso, lamentablemente. Es decir, no se puede ver tan fácilmente, solamente si la programa algún centro de arte. Pero la traigo aquí por dos motivos fundamentales. Aquí Sansur y Lind introducen una idea muy interesante, que es la idea de hackear el futuro, o más bien hackear el pasado para construir futuros, que da a este cruce entre lo imaginario y lo real una visión activista, por decirlo así. Tenemos un relato de la historia y podemos jugar a alterar ese relato. Y en contextos de conflicto, como el de Palestina e Israel, este es el eje, digamos, de este tipo de estrategias. Y el segundo punto, ahora comento un poco más de esto, y el segundo punto por el que quería traer es por el lenguaje audiovisual que utiliza esta pieza, que es un lenguaje formalmente muy parecido a lo que podemos encontrar en un videojuego. Digamos, ahí se alternan escenas, imágenes cuasi estáticas, digamos, backgrounds ligeramente animados, como si estuviéramos, pues, para entendernos, en una portada de un DVD o en un point and click, digamos, pues, con cosas esperando a ser clicadas y con ciertos personajes destacados. Entonces la pieza está construida con escenas, con imágenes, se alternan imágenes de estas, siempre hay una voz en off y con unas secuencias que son, pues, muy CGI, muy computer graphics, ¿no? Pues, futuristas, de un escenario también distópico, que es en el que tiene lugar la acción. Es decir, de alguna forma también este proyecto formalmente está adscribiendo este tipo de imaginación con el tiempo al universo de los videojuegos. Y esta pues contribuye un poco a introducir este videojuego, esta pieza, en esta discusión. La historia, lo que cuenta, es un diálogo entre la protagonista, que es la líder de un movimiento de resistencia, no sabemos de qué, y su psiquiatra. Entonces, lo que ella le cuenta es la acción, entre comillas, terrorista que está realizando, que es una acción lo que hace es depositar sobre la extensión de un desierto no dicen dónde, pero podemos imaginar que la frontera está en territorios ocupados, en territorios por ocupar, en el que deposita varios trozos de porcelana, como si fueran restos arqueológicos. Y son restos de porcelana
hackeados, para que con los sistemas de datación parezcan que pertenecen a una civilización pasada. Entonces lo que está haciendo es remodelar el pasado para remodelar el futuro. Es decir, intenta hablar con el futuro, una conversación imposible, pero a través del background tecnológico que construye los pasados en el presente, ¿vale? Entonces, ¿por qué hace esto? Dice, el mito y la ficción son constitutivos, nos producen historia y realidad política, y esto es estrategia por parte de, por ejemplo, políticas de ocupación. Cuando se encuentran restos de unas civilizaciones y no de otras, pues nosotros vamos a hacer un hack. Y es un hack, o ella dice, soy una terrorista narrativa, voy a romper esos relatos, voy a bombardear esos relatos, y lo hace pues creando una ficción a la que se adscribirán los seres del futuro. Cuando empiecen a aparecer estos fragmentos, cuando se les empiece a aplicar el carbono 14 o, digamos, análisis de ADN, verán material palestino, verán unas épocas y empezará a surgir un mito. Entonces, un mito, una ficción, un relato. Y aquí se cruzan estas dos, lo imaginario y lo real, como un hack, es decir, pasado, presente, tienen una mediación tecnológica que es usada, ¿no?, digamos, con fines políticos. Esto es lo que lo que ya sabemos, pero que tienen esta mediación, y por tanto podemos pensar en este tipo de estrategias tipo hacking. Y podemos pensar en estas tecnologías como fábricas de pasado, porque cada vez más, teníamos antes las arqueologías estas cuantitativas, la arqueología está siendo realizada por máquinas. Son imágenes aéreas pues estudiadas, escudriñadas por las inteligencias DeepNet de Google, etcétera. Es decir, la producción de hallazgos cada vez más depende de sistemas computacionales en la medida en que pues, una disciplina se va tecnificando gradualmente. Entonces, esta automatización del encuentro de hallazgos lo que permite pues, es este sentido de fabricación, esta posibilidad de construir, pues eso, máquinas para hablar con el futuro, ¿vale? Y aquí, pues, hilo también aquí con lo que respondía también Rufino ahora hace un momento. No se trata, dice ella, de hacer que la historia sea correcta, sino de que la historia sea útil. Y esto suena raro, pero es interesante este giro, porque perdemos ese respeto a la verdad en la historia y pasamos a entender pues, la historia como un campo de juego, como un campo de... ¿vale? Entonces, un último proyecto en este lanzamiento de ideas es este documental, El último ángel de la historia, de John Aconfra. Pero antes de ir a él, pues me gustaría recapitular. Estamos hablando de la relación entre pasado y reconstrucciones tecnológicas. Nos hemos encontrado con que en esa relación hay nuevos lenguajes que tenemos que aprender, digamos, con los que tenemos que aprender a dominar o acercarnos y no dejarlos, digamos, pues en manos de expertos. Y hay un espacio de creación, la creación especulativa de futuros posibles. Entonces, para continuar este diálogo está pues el trabajo de una teórica norteamericana del archivo, una teórica de colecciones y patrimonio, que es Bethany Nowinski. Y lo que introduce es la posibilidad de trabajar esto que ya sabemos, que las tecnologías, cuando son abiertas, permiten generar dinámicas inclusivas, permiten traer nuevas voces. Y a la hora de reconstruir el pasado, lo que permiten es multiplicar los puntos de vista, rescatar las visiones, digamos, invisibilizadas, olvidadas. Y sobre este trabajo es sobre lo que enfatiza, sobre lo que trabaja. Y esto es algo que, si así, digamos, teóricamente tiene mucho interés, en la práctica, en una práctica institucional, se traduce de una forma muy clara. Esto es pasar de la idea de público, de audiencia, a públicos, audiencias. Cuando consideramos, pasamos a abrir tecnologías con las que fabricamos lo que hacemos, y si fabricamos pasado, si abrimos esas tecnologías, vamos a ganar pues, nuevas voces, nuevos públicos, porque se van a sentir
más capaces, más empoderados. Pues este es, digamos, ese contexto en el que Bethany Novisky está trabajando. Y en particular, lo que usa como hilo conductor son las estrategias creativas del afrofuturismo, que por contextualizar es el nombre que se le da desde los años 90 a un movimiento artístico-cultural que reivindicó y que sigue reivindicando la reconstrucción de una identidad africana distinta de la heredada por pues, la construcción de, digamos, de la víctima, ¿no? Del sujeto esclavo transformado en objeto, transformado en animal, ¿no? Digamos, en estos relatos la diáspora vinculada a la trata, vinculada a las colonizaciones, se cuenta en nuevos términos, ¿no? Que ponen en valor pues, la historia invisible de experiencias humanas límite que de repente se hacen visibles en otro tipo de registros, que son los registros que se utilizan en este contexto, registros que mezclan escenarios de ficción con pasados imaginarios, que es con lo que juegan. Vamos a romper los lenguajes, vamos a meter pues invasiones alienígenas vinculadas a la reconstrucción de lo que nos pasó cuando fuimos transportados. Por ejemplo, uno de sus autores más conocidos es el escritor y autor y artista británico ganés que se llama Kodwo-Ozun. Ahora no recuerdo el libro, pero bueno, él tiene una imagen muy buena que es: la trata de esclavos significó, y estas son sus palabras, que todos los afroamericanos han estado viviendo en una nación alienígena desde el siglo XVIII. Entonces, estas imágenes son pues eso, súper potentes, ¿no? Te trasladan al escenario, crean ya este espacio en el que tratas de entender, cuidado, esto es lo que nos va a pasar o esto es lo que nos está pasando. Y de repente lo que ocurre un poco también como con Larissa Sansur es que se despierta un nuevo interés, y es un nuevo interés vinculado sobre todo que pone sobre todo nuevos protagonistas, y esos protagonistas ya no son los de siempre, ya son pues estas personas que no lo han sido nunca, ¿vale? Y entonces en particular este documental que lo cita Bethany Novisky este es un documental muy conocido de los 90 que recorre el afrofuturismo hasta esos años, y en este documental lo que se cuenta es la historia de un músico real, de un bluesman de los años 30, Robert Johnson, que se decía como leyenda que pactó con el diablo, y que el diablo, en compensación por su alma, le dio una tecnología secreta y negra, y esa tecnología era el blues. Y entonces lo que cuenta, y son los primeros segundos, el documental es muy difícil de conseguir, de nuevo, pero los trailers están online y se ve esta primera secuencia que es brutal. Dice: el blues creó el jazz, el blues creó el soul, el blues creó el hip hop, el blues creó nuestra identidad, el blues nos creó. El blues es tecnología, no es material cultural, no es música popular, no es contenido, es una tecnología activa con la que nos construimos. Y el documental sigue ya de nuevo en el registro especulativo y presenta un personaje que es el Data Thief. Bueno, no es él, pero es otro personaje del futuro, que es un personaje que tiene la misión de ir al lugar en el que Robert Johnson encontró al diablo y hacer, digamos, buscar registros tecnofósiles de la cultura, de toda la cultura desde entonces, para tratar de encontrar las claves de nuevo de esta tecnología secreta, y negra, ¿vale? Entonces tiene que encontrar el código, tiene que craquearlo, y eso es de lo que va el documental. Y es esta idea de que los archivos, las imágenes, los registros sonoros no se reproducen, sino se resamplean, se mezclan, se recombinan, y en su combinación en el presente por sus nuevos usuarios y usuarias, ¿no? Por nosotros, ¿no? Pues es cuando aparecen las claves de pues, estas tecnologías que nos constituyen. Este es cuando nos reconocemos como continuamente reconstruidos, como identidades culturales, como identidades materiales y como identidades humanas y no humanas. Y entonces esto es lo que digamos, destaca en particular esta Bethany: considerar los productos culturales no solo en clave de reproducción, sino que el archivo, dice, se vuelva instrumento, o como estáis haciendo, ¿no? en Educatise, ¿no? Que el archivo se vuelva videojuego. Es decir, encontrar nuevos registros para estas
trabajar con esas imágenes, con esta herencia, con esto que nos encontramos pues, en los archivos físicos de los museos o en los archivos digitales de los repositorios digitales, trabajarlos no como, digamos, de contenedores de un material intocable, sino como tecnologías activas con las que se siembra visiones pasadas del futuro y con las que se siembra el futuro y con las que se siembra no en soledad, digamos, como habéis también mencionado, sino colectivamente, ¿vale? Para encontrar esas claves. Entonces es interesante porque ella en varios artículos que habla sobre esto introduce varias tecnologías, ¿vale? Que son más de gestión de patrimonio, pero que tienen un interés, porque esto es, digamos, como realidad, esto es... habla, por ejemplo, de gestores de contenido, son, digamos, CMS para hacer plataformas web, ¿no? Vinculadas a patrimonio, pero que son abiertas. Es decir, aquí no importa que solo, digamos, Patrimonio Nacional haga esto, cree que es lo que consideramos patrimonio, sino que todas las comunidades sean capaces de crear su propio patrimonio. Entonces destaca estas herramientas que lo permiten. Y Mukurtu es un CMS, open source. Envira es un proyecto muy interesante porque es geolocalizado, locative based, esa aplicación es un conjunto de herramientas que permiten geosituar qué es lo que te interesa destacar, qué es lo que te interesa reclamar como patrimonio vivo, digamos. Y esto, digamos, es herramienta que está todavía en beta, pero se ofrece así, herramientas para construir pasados, o sea, para construir nuevas legitimizaciones. Y en el fondo eso es, pues como estamos viendo, para construir futuros que se desvían de la inercia, digamos, en la que estamos metidos, ¿vale? Y una herramienta también muy interesante es Neatline, que es la del mapa ahí abajo, que es un plugin para un CMS que también es de patrimonio o Meca, y que es también open source, y esto lo que permite es hacer storytelling, y es muy interesante, porque coges las bases de datos, coges la base de datos de lo que consideras recurso o patrimonio y los conectas, los puedes conectar en líneas de tiempo interactivas o los conectas en mapas navegables, y entonces creas historias a partir, resampleas con la posibilidad de romper todos los órdenes, de mezclar pues ciencia ficción con pasados imaginarios, ¿vale? Neatline, sí. Neatline. Y bueno, al hilo de estas, pues por comentar un proyecto propio, digamos, llevo un par de años trabajando sobre la colonización agraria en España, ¿no? Al hilo de lo que os contaba, la transformación del mundo en pantalla, y en este caso, en los años 50, 60, pues se transformaron pues grandes áreas de España en terrenos cultivados con regadíos, con lo que se reverdecieron, y fueron operaciones muy visuales, digamos, operaciones construidas con imagen aérea y operaciones que se definían como pintar de verde la piel, pintar de verde la superficie del planeta también, porque no era solo España, sino las de Franco fueron pues un conjunto dentro de lo que se llamó la Revolución Verde. Entonces aquí, hace nada, acabamos de presentar en Media Lab Prado y en un contexto de periodismo de datos un proyecto de digitalización de estos datos, que es básicamente pues coger también plataformas abiertas y encontrar todos los puntos. Eso fue una política hidráulica, se construyeron canales, se construyeron acequias, se construyeron pantanos, pero se construyeron también pueblos. Había que poblar estas zonas. Entonces, lo que aquí hacemos es visualizar, y lo interesante es que no solo llegamos pues, a esta visualización, digamos que es una serie de visualizaciones y a las explicaciones un poco que introducen y que abren los datos para ser utilizados, sino que se ha constituido ya un grupo de trabajo, ¿no? Que se llama Territorio de Datos y que va a continuar estas claves. Son claves que, por cierto, también se trabajan en los contextos de humanidades digitales, esta idea de trabajar con nuevos lenguajes, lo que hasta ahora pues, teníamos recogido en libros, ¿no? Pensar hasta qué punto, pues eso, los datos se empiezan a mover, a visualizar, se empiezan a trabajar desde los lenguajes de la pantalla, ¿vale? Es una pequeña nota. Entonces, lo que ahora quería, pues, si hemos visto que la naturaleza del archivo está en cierto sentido transformada por la irrupción de estas nuevas formas de pensar y de estos nuevos espacios de construcción, tenemos que pensar que los lugares en los que esto ocurre de alguna forma van a ser cambiados. Y sobre esto, voy a ver cómo voy de tiempo, pues voy a pasar voy a comentarlo muy rápidamente, ¿vale? Si pensamos que la labor del museo
digamos, pues cambia, es atravesada por estos nuevos, cómo el museo mismo cambia, ¿vale? Esta es la pregunta que quiero cómo cambian los espacios, qué prácticas pasa a acoger. Así, una de las ideas que me gustaría comentar es la de la tecnología como lenguaje material. Como lenguaje material que implica una creación entendida como creación. Es decir, pensamos en nuevos lenguajes. Nuevos lenguajes a menudo suponen el encuentro con códigos, con programación, etc. Tuve la fortuna de poder participar en este documental, que es un documental sobre processing, que es la herramienta, digamos, que más se utiliza para enseñar programación a personas venidas de los mundos tradicionalmente considerados como creativos, ¿no? Personas de arte, diseño, arquitectura, etc. Y este documental fue un recorrido por la comunidad alrededor que creó este lenguaje, y lo que queríamos ver es en qué pensáis, qué trabajáis, qué conceptos son los que se mueven, qué tipo de lugares trabajáis. Y una de las conclusiones fue que a la hora de trabajar con estos lenguajes, que son esa especie de prótesis creativas, había como dos herramientas, hay dos conceptos que aparecían. Uno, el código de por sí crea. Es decir, nosotros escribimos unas líneas, pero lo que ocurre lo generan esas líneas. No tenemos, digamos, la acción-reacción del lápiz y el lienzo, y el lápiz y el papel. Es decir, ponemos y sale, con lo que hay alguien que está hablando aquí. Y es un alguien que habla de una forma y que ve de una forma muy particular. Y dos, si entendemos este proceso, y era lo que se veía, entendemos este proceso de crear como un crear con. Pues bien, para aprender este proceso lo que vemos es que necesitamos estar con otras personas, y necesitamos aprenderlo es lenguaje, y no lo hemos aprendido de pequeñitos, con lo que lo aprendemos a base de intercambios. Y esta es la idea del lenguaje material, a base de intercambios de códigos que funcionan y que podemos reparametrizar, un poco como los modelos que se simulan. Voy a probar esto, a ver aquí qué hace. Y esta idea de manejar bloques de código, intercambiar, que es algo muy vinculado también al código libre, a compartir, a no aprender, digamos, en soledad, es algo que pusimos en práctica, pues otra artista, María Andueza, que trabaja más en el campo de arte sonoro y espacio público, y yo en unos talleres en Centroamérica, donde pusimos de partida esta idea. Vamos a aprender a programar para pensar juntos problemas ecosociales, porque era el contexto en el que fuimos llamados, pensar esa problemática tan complicada que es problemas ecológicos vinculados a problemas pues eso, de poblaciones indígenas o poblaciones, o simplemente la modificación de barrios, es decir, cuando se mezclan intereses sociales e intereses y conflictos pues ecosistémicos, ¿vale? Que son, digamos, pues con problemas sumamente complejos. Pues si el videojuego es un lenguaje para entender y moverse por esa complejidad, y si vamos a hacer talleres para esto, vamos a trabajar en esta clave de lenguaje como bloque material. Y planteamos como una especie de lenguaje nuevo construido sobre processing, en el que todos los comportamientos, digamos, era un lenguaje basado en la idea de agrupar. Lo que programas era la idea. Tú programas, introduces en capas que están dentro de escenas, introduces elementos, y esos elementos son sumas de comportamientos, y lo que tienes es un repositorio de comportamientos. Entonces es un lenguaje mucho más hardware, mucho más parecido a cómo se crean circuitos electrónicos. Un lenguaje incómodo para los que, digamos, venían de la programación, pero cómodo para igualar el desnivel típico cuando hay talleres de programación, digamos, que donde quienes saben mucho y quienes no, pues se quedan atrás, y entonces aparece esta desigualdad. Poníamos aquí una pista en medio donde todo el mundo está muy incómodo, unos aprenden pues de una forma pues que esto es como sencillo de implementar, y otros tienen que adaptarse a esta forma de crear. Y esto lo que permitía era esta digamos, estrategia. Y es una estrategia que lo que habla es de pensar en estos espacios de juego, en estos espacios modulares, en estos espacios, en el fondo, la transformación de archivo en laboratorio. El laboratorio como espacio de entrada. Hemos hablado de nuevos públicos, pero también de nuevos materiales. Nuevos materiales que son nuevos lenguajes, o sea, nuevos bloques. Tenemos que tener pues esa capacidad de incorporar pues a estos espacios repositorios de herramientas con los que trabajar y con los que superar también las brechas, digamos, de partida, ¿vale? El segundo
concepto, el segundo concepto que quería introducir, y a ver, y creo que este va a ser, vale, es la idea de plataformas. Y es también una idea, esta es una idea teórica del análisis de videojuegos, y es una idea que también habla de los espacios materiales. Primero hablamos de lenguajes. Si nos reunimos para hablar, para trabajar, para discutir, sabemos que no solo hablamos, discutimos y trabajamos con palabras, que incorporamos nuevas materialidades, ¿no? Códigos, dispositivos, y transformamos los contextos del hablar, el archivo, en los contextos del co-crear el laboratorio. Vale, pues una evolución del laboratorio, los espacios materiales en los que nos movemos. Y quería utilizar lo que en videojuegos se responde a esta pregunta. Sloterdijk, el filósofo, preguntaba ¿dónde estamos cuando escuchamos música? Pues Michael Nietzsche, un teórico de los videojuegos, preguntaba ¿dónde estamos cuando jugamos a videojuegos? Y se respondía a sí mismo en un texto bastante conocido, Video Game Spaces, pues que hay 5 capas, ¿vale?, cuando uno juega, y son digamos, capas fenomenológicas. Están, pues, el espacio de las reglas, digamos, que incorpora el cartucho, la consola, el espacio de la interfaz, la mediación, y luego los espacios, digamos, fenomenológicos de cómo uno está reconstruyendo lo que ocurre en el videojuego, cómo uno juega muscularmente, físicamente con la interfaz, y cómo uno juega en el contexto social del juego, es decir, con personas que juegan y con personas que no juegan, ¿no? 5 espacios que se solapan. Entonces, esta es una aproximación, digamos, estándar, que plantea el videojuego como contenido, ¿vale?, como archivo, como algo que le das al play y juegas. Pero, es por cierto, pues, una visión que estaba codificada en las propias plataformas, ¿no? Aquí tenéis, pues, la NES, una caja, y donde se vendía ya, pues, pensando esos espacios a la vez, ¿no? Tenéis casi como la misma imagen. Pero lo que quiero rescatar es una consola anterior, que es la Atari VCS 2600, esta es del 70, finales de los 70. Y aquí la imagen con la que se vendía el dispositivo es muy distinta. En lugar de tener, pues, este contexto de la experiencia, lo que se nos presenta es el dispositivo así central y, digamos, como lo que crea. Y es que aquí la innovación fue que esta consola venía con muchos juegos, venía con 27 juegos en el cartucho inicial, frente al juego, digamos, de partida que tenías en otras consolas, ¿no? Este era ya lo sabéis, era un mercado súper competitivo y se estaban creando consolas a un ritmo feroz. Entonces aquí hubo, pues, un elemento, creamos mucho, hemos creado un dispositivo que es capaz de crear mucho, algo parecido a la imagen del iPhone cuando se presenta como esto no es un aparato, esto es una ecología de apps, y es donde viven hoy en día todos los aparatitos, ¿no? Los viven en mundos de digamos, de posibilidad, ¿no? En mundos, crean poblaciones, ¿vale? Entonces hay un libro que se llama Racing the Beam, digamos, corriendo con el rayo o compitiendo con el rayo, que es de, pues, Ian Bogost, que ha aparecido un montón de veces, y Nick Monfort, ¿vale?, dos teóricos de los videojuegos, en el que analizan esta consola y que analizan el cartucho con el que vino. Y el cartucho se llamaba Combat, y que analizan los 27 juegos. Entonces hacen la pregunta paralela a la de Nietzsche: ¿qué espacios vienen con la consola? Y el cambio es... Y hay un cambio que es trasladar la pregunta del sujeto, la aproximación fenomenológica, a la máquina. ¿Dónde, en qué espacios vive la máquina? Y es que lo que vieron es que este es un texto además fundacional de lo que se llaman los platform studies, ¿no? Lo que vieron es que el primero empezaron a tratar y dijeron, vale, esto es una plataforma, esto se vendía como plataforma en la que se crean muchas, digamos, softwares. Y empezaron a trabajar con el hardware de esa plataforma, así en clave casi de ingeniería. Y entonces vieron algo que caracterizaba esta consola, que era la última que no tenía memoria RAM de vídeo. Es decir, que si querías dibujar un punto verde, tenías que esperar a que el rayo de la tele fuera al lugar en el que querías pintar verde, y entonces le decías verde. Es decir, el código tenía que estar sincronizado con el rayo catódico, ¿vale? Con lo que hacía muy complicado programar en esta consola. Entonces lo que descubren es, vale, esto es una limitación de ingeniería tremenda, y ahora vamos a ver cómo esta discapacidad, por decir, esta particularidad de la consola, pues genera un ecosistema, qué estrategias ocurren. Entonces lo que empiezan a desgranar es cómo esa limitación afecta al tipo de juegos. Por ejemplo, el uso de la simetría es casi un uso de economía de código. Era tan complicado que había como dos modos de pantalla, o reflejo horizontal, ¿vale?, en las dos, o se refleja o se espeja. Y esas dos, y era todo estudio del código ensamblador.
no solo los videojuegos son casi como implementación de esa especie como de imaginación escondida de la máquina. Es como si quienes desarrollaban videojuegos escarbaran en las posibilidades de lo que esta máquina es capaz de producir. Ese es el punto de vista. La máquina es el mineral y la gente que trabaja es casi como la gente que hace minería de sus posibilidades. Y no solo en clave hardware, sino en clave software. Analizando los códigos veían, vale, son 27, pero en el fondo son del 3 al 2, pues se han añadido estas cosas. Hacen casi pues una radiografía del código y desmenuzan cómo lo que consideramos producto de la creación humana, en el fondo es producto de creación humana y no humana. Y es esta visión de desplazar en la que estamos todo el rato hablando, de cómo fabrican los sistemas, ¿vale? Cómo fabrican estos archivos. Y esto es interesante porque si vamos a habitar los espacios en los que se construye el archivo, donde se legitima el archivo, aunque sean espacios abiertos a nuevas audiencias, nuevos públicos, van a ser espacios abiertos a nuevas poblaciones, a estas poblaciones minerales, a estas poblaciones pues, que vienen de los subsuelos de la Tierra y que traen sus propias capacidades. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. La historia cultural se convierte en historia natural y esa es una idea muy bonita, porque empezamos a trabajar con semiconductores, empezamos a trabajar con las capacidades de las tierras raras. Nuestra memoria es, de alguna forma, una extensión de la memoria geológica que ha ido poco a poco generando la Tierra. Y esto es muy interesante, y esto es ver el archivo de formas distintas. Esto forma parte de estas transformaciones que comentamos. Construimos entre todos y todas, digamos, nuevos relatos con nuevos lenguajes, pero incorporamos también agencias distintas que tenemos que también conocer, tenemos que saber cómo son sus tiempos, qué hacen, y son estos aparatos, ¿vale? Y solo por terminar, este texto os lo cito porque es muy interesante en el contexto de cultura visual, es de Juliana Bruno, que es la noción de superficie, y ella se pregunta, como historiadora de la arquitectura y los media, se pregunta cómo los espacios se transforman cuando son cohabitados por pantallas, cómo los espacios se transforman cuando no solo hay impresión, sino hay también radiación, y de ahí el título Paisajes radiantes. Es una perspectiva también que desplaza la imagen. La imagen ya no es lo que nos interesa, tenemos que pensar en los soportes de la imagen, en estos contextos materiales que producen visualidad. Y esto es, pues, está, digamos, comento así muy rápido, pero bueno, comento muy rápidamente estos dos ejemplos, pero es insistir en lo mismo. No es tanto lo que seamos capaces de decir interpretando imágenes, sino entender los documentos, en particular aquí las imágenes, como producción, como producto de fábricas, producto de, digamos, sí, de sistemas, de máquinas, de sistemas que fabrican, de sistemas que imaginan con lenguajes que no conocemos, o que estamos conociendo en estos momentos. Teníamos hasta ahora el relato, la narrativa, y desde la narrativa, desde el relato entendíamos las imágenes. Ahora aparecen nuevas formas de entender, y estas son las que estas son las que constituyen el nuevo contexto material, o los contextos materiales que van a habitar estos espacios, pues, en los que fundamos, en los que construimos, fabricamos pasados y en los que, pues, especulamos con futuros. Y yo creo que lo voy a dejar aquí para no complicar más las cosas, ¿vale? Muchas gracias.